Hay muchísimos textos, una abundante bibliografía acerca de los trabajos del doctor Sols. Hay un texto de Severo Ochoa, según el cual la actividad de Sols ha dejado una fuerte impronta en tres áreas que representan etapas fundamentales en el progreso de la bioquímica. La primera, el descubrimiento de la glucoquinasa hepática y su inducción por la insulina. Este hallazgo puso de manifiesto la existencia de un segundo modo de acción de esta hormona en el nivel enzimático. En segundo lugar, el notable descubrimiento de que ciertos enzimas que no están normalmente sujetos a un control frenador de su actividad adquieren esta si esa actividad es antagónica a una etapa metabólica esencial. Es el caso de la quinasa pirúvica en el hígado y la corteza renal, tejidos en los que tiene lugar la gluconeogénesis, es decir, la formación de hidratos de carbono a partir de precursores no hidrocarbonados. Finalmente, dice Severo Ochoa, y perdonen ustedes este párrafo tan largo, Sols ha sido uno de los primeros en demostrar que la regulación de la actividad de los enzimas de la glucólisis y la gluconeogénesis observable en el tubo de ensayo ocurre también dentro de la célula. Esto asegura que los mecanismos de reacción observados en tubo de ensayo son parte de un sistema de modulación fisiológica de la actividad enzimática y no meros artefactos de la experimentación in vitro. Doctor Alberto Sols, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Añadamos para completar un poco esta ficha sinóptica que según numerosos investigadores de dentro y de fuera, el trabajo de Sols tiene entidad suficiente desde hace mucho tiempo para obtener un premio Nobel. Dirige el Departamento de Bioquímica de la Universidad Autónoma de Madrid. Es uno de los investigadores españoles que tuvieron posibilidad de elegir y en vez de optar por el extranjero, optaron por investigar en su patria. Pero yo quisiera pedirle, doctor, que hagamos un esfuerzo. No vamos a hablar de todas esas cosas que son tan interesantes, pero un poco difíciles, un poco abstrusas para mí, para el común de las gentes que ven el programa. Y vamos a tratar, y usted va a ayudarme sin duda, porque usted es un hombre que sabe hacerlo muy bien, de reducir a expresiones más coloquiales del lenguaje de la calle algunas de las cosas en las que usted trabaja y que usted ha descubierto. Para empezar, ¿qué es una o un enzima? ¿El enzima o la enzima? ¿Qué es, doctor? Los enzimas son los agentes de la vida. La vida es química. La vida es un millar largo de reacciones integradas y cada reacción la hace un enzima. Son los equivalentes a los profesionales en las sociedades humanas. En una sociedad humana desarrollada hay cerca de 1 millar de profesiones distintas. En un ser vivo cualquiera, nosotros, hay bastante más de 1 millar, quizá unos 2000 clases de enzimas distintos. Cada uno hace una cosa, muy concreta, muy pequeña, muy sencilla, pero muy bien hecha. Me gusta ese paralelismo. Quiere decirse que en una ciudad como Madrid o como Barcelona hay panaderos, fontaneros, arquitectos, dibujantes, televisión, etcétera, médicos. etcétera, médicos. En el cuerpo humano, entonces, todos esos agentes, todas esas profesiones son enzimas. Son enzimas. Cada uno con su propia misión. Con su propia misión. Y con una gran capacidad de acción. Sí, son capaces de trabajar varios cientos de veces por segundo, sin cansarse. Asombroso. Sin gastarse. Los enzimas, ¿debe decirse los o las, doctor? Debe decirse las, pero yo digo los. Ah, pues entonces yo voy a estar con usted y voy a decir los también, que suena mejor. Como quiera. Los enzimas están naturalmente integrando la célula. Somos enzimas, más de la mitad del peso seco del cuerpo son los enzimas, más de la mitad. Como más de la mitad de las personas que viven en Madrid o en Barcelona son profesionales, algunos son vagos de profesión. Y está absolutamente demostrado que somos pura química y nada más que química. Prácticamente sí, con el margen de incertidumbre de las actividades mentales, que son todavía misterio para nosotros. O sea que diríamos que hasta desde el cerebro para abajo somos química pura. Pura química. Pura química. Pura química. Más o menos, ¿de qué estamos hechos, doctor? ¿Cuáles son las sustancias de que está hecho el cuerpo De barro humano? de la tierra, carbono, hidrógeno, oxígeno y somos nitrógeno. Barro, puro barro. Puro barro, de lo más sencillo y elemental, pero combinado de una manera muy ingeniosa. ¿Y cómo trabajan las enzimas o los enzimas? Los enzimas trabajan uniéndose a la sustancia para la cual están hechos, pudiéramos decir, introduciendo un pequeño cambio en ella y abandonándola.
Lo que una enzima deja, otro enzima cogerá e introducirá otro pequeño cambio, como las fábricas en cadena, como el montaje en serie. O sea que igual que se monta un automóvil, cada uno va haciendo su Entra parte. un material, cada uno hace una pequeña operación y lo deja, y el siguiente lo coge. ¿Desde cuándo sabemos todo eso con respecto a nosotros? O a lo largo de las últimas décadas, especialmente, radicalmente a lo largo de las últimas 2 décadas. En estos últimos 20 años la bioquímica ha dado un paso de gigante. Una revolución gigantesca. ¿Qué se sabía antes de eso? ¿Qué sabíamos antes con respecto a nuestra composición, con respecto al cuerpo humano? Pues cuando yo empecé a estudiar medicina, aunque por cierto el libro de bioquímica que se estudiaba entonces era justo igual de grande que el que yo recomiendo a mis alumnos hoy, pero lo que se sabía eran solo unas pocas cosas químicas sueltas que se habían observado en materiales procedentes de seres vivos, mientras que ahora tenemos una visión de conjunto del ser vivo a nivel químico, que es el nivel real. Hemos pasado de conocer solo unas piezas a conocer todo el cuadro de unas conjunto, piezas que no completaban el cuadro, que no completaban el puzzle, que no hacían sentido. Que no hacían sentido. Que no hacían sentido. Y ahora eran sí. solo piezas. Y ahora forman cuadro. Cuadro en el que quedan huecos por rellenar, algunos incluso importantes, pero ya son solo huecos y sabemos dónde están. ¿Y una enzima vale para todo o vale solo para su función específica? No, son como los profesionales, pero más específicos todavía. No hay pluriempleo. O sea que la especificidad de las enzimas es absoluta. Es casi absoluta. Es casi absoluta. ¿Cuánto dura una enzima? ¿Qué vida tiene una enzima? No se gastan, no se gastan, pero no son eternos. No son eternos, hay un continuo recambio, con lo cual tenemos una gran flexibilidad para adaptarnos a cambios de circunstancias. No tenemos una dotación para siempre, sino que la estamos recambiando continuamente. Y si cambian las circunstancias, pasaremos a tener más de uno y menos de otro. Por término medio, la mayor parte de las enzimas en el organismo humano, por término medio, duran del orden de una semana. Por término medio. ¿Una semana? Una semana nada más. ¿Y después? Pero durante esa semana trabajan sin cansarse y sin gastarse. O sea que se produce en las enzimas una renovación rapidísima. Con una vida media del orden de la semana. Igual que las generaciones entre los seres humanos, por así decirlo, el relevo generacional en las enzimas es cada 7 días. Sí. Estamos hablando de este modo un poco La mayor para que parte se nos de entienda. usted y de mí son moléculas que no existían en nosotros hace un año. La mayor parte, la gran mayor parte. Entonces podemos decir que nuestra biología no es en absoluto la misma que cuando nacimos, ni la misma que hace 10 años. Es de la misma clase, pero con moléculas distintas. Hay átomos de carbono, que es el esqueleto principal del organismo. Hay átomos de carbono en mí, que hace un año quizás estaban en usted, y al revés. ¿Es posible esa mutación? Es completamente seguro, es completamente seguro. ¿La mutación que se produce entonces en el cuerpo humano es incesante? Es incesante, es incesante. Afortunadamente, la belleza de la vida en parte radica en eso, en la enorme capacidad de adaptación que supone el que estamos rehaciéndonos continuamente. El hecho de que nos conozcamos así, de que nos sepamos desde hace tan pocos años, gracias a los trabajos de usted y de muchos como usted, de equipos que como usted trabajan aquí y en otros países, significa que estamos también más cerca de poder ponerle freno o remedio a los problemas que tenga el ser humano desde el punto de vista de la enfermedad, de la avería. Seguro, completamente ¿Sí? seguro. El cuento de las averías de los coches, que se cuenta de uno que una vez que el coche le iba muy mal, el motor en carretera, y a duras penas llega a un pueblo donde hay un taller y explica lo que le ocurre, y el del taller levanta el capó, mira y sin decir nada entra y sale con un tornillo, lo coloca. Y el coche arranca y funciona. El coche arranca perfectamente. Entonces el otro no se atrevía ni a preguntar qué vale, porque era tan poca cosa, pero por si acaso le dice, le debo algo, dice 500 pesetas. Caramba, 500 pesetas por un tornillo tan pequeño. Dice, no, el tornillo se lo regalo. Es por saber que necesitaba el tornillo. Entonces la bioquímica nos hace conocer las piezas del organismo y entonces, al fin y al cabo, la medicina de mañana será medicina molecular, será patología molecular. Y es a medida que sabemos qué pieza está mal en el organismo, podemos intentar o cambiarla o sortearla. Eso nos lleva a considerar un poco por encima que la medicina ha tenido cambios espectaculares a diversos niveles. Diríamos que el primer nivel fue la anatomía, la morfología. Sí, es lo que se ve. Es lo que se ve. Después vino la fisiología, que era el estudio de las funciones. Las funciones. El siguiente paso es el nivel bioquímico. El siguiente es la bioquímica, sí. ¿Habrá un siguiente paso todavía?
¿Hay más Es allá? posible que haya un más allá biofísico, es posible, La pero que ya no biofísica. es radicalmente distinto, sino es una especie de sofisticación dentro de lo químico. O sea que es una integración con la Es una bioquímica. integración, sí. Que se trataría de detectar o de descubrir exactamente qué es lo que pasa en el cerebro. Correcto. Somos entonces, por una parte química y por otra parte información. Sí, sí. No, químicamente somos por una parte acción y por otra información. Por una parte acción. Químicamente somos por una parte información, que son los ácidos nucleicos, que es la clave de la herencia, de organismo a organismo y de célula a célula. Y por otro lado el mundo de la acción, que son los enzimas, los agentes de la vida. El primer paso hacia todos estos descubrimientos, ¿dónde está? ¿En la evolución? ¿En la teoría de Darwin, quizá? El primer paso en la escala del conocimiento humano, Sí. dice usted. Bueno, en la escala de conocimiento humano, en Fue lo un- más reciente de la medicina, Sí, ¿no? fue enormemente decisivo, radicalmente decisivo, sí. La evolución. La evolución, primero porque nos hizo concebir el mundo vivo como un continuo, no como piezas sueltas, entidades míticas aisladas. Que es sino lo que como un podían haber continuo. parecido, claro. Y eso es de justo hace un siglo, hace un siglo. Después vienen las leyes mendelianas de la herencia. Sí, curiosamente descubiertas en una época en que no se tenían ni barruntos de qué había dentro, pero las leyes se cumplen realmente. Curioso, ¿no? Curioso, curioso. Y después, Y más curioso todavía es que Darwin murió sin conocer las leyes de Mendel, aunque eran radicalmente importantes para que Darwin hubiera dado un salto todavía más grande en sus concepciones. Se murió sin conocerlas. Y es que en el siglo pasado no había ciencia organizada y la gente descubría cosas y a veces nadie se enteraba. ¿por qué la ciencia, sobre todo la ciencia en estos campos, ha tardado tanto? ¿Por qué ha sido tan lenta, tan perezosa? ¿O por qué se ha encontrado con dificultades insalvables? ¿O por qué no ha habido investigación como la hay en estos últimos tiempos en que... Es un misterio. Es un ¿Por qué no- misterio. ¿Por qué no lo ha habido en el Oriente, a pesar de las grandes culturas de la China? Sin embargo, nunca tuvieron ciencia. Es un misterio. El caso es que en el mundo occidental, solo ha ocurrido en el mundo occidental en los últimos tiempos. Hubo una especie de atisbo precursor en Grecia, en la Grecia clásica, pero solo un atisbo, y luego se volvió a entrar en un marasmo de 1500, 1700 años. Y desde la época del siglo XVII, desde la época de Galileo, es cuando empezó a nacer la ciencia y ha crecido autocatalíticamente. Y aquí, concretamente en España, recuerdo que Ochoa decía también en uno de esos estudios en los que le menciona usted, que en España la bioquímica empezó más o menos de una manera prometedora y de pronto se colapsó y desapareció, acaso por la guerra, Sí. y que después es usted el hombre que vuelve a tomarla, que vuelve a redescubrirla y que le Bueno, da el gran empellón. Yo tuve la suerte, coincidió con el florecer de los tiempos. En la década de los 50 la bioquímica se puso de moda. Entonces yo tuve la suerte, cuando yo empecé a trabajar precisamente aquí, como se estaba poniendo de moda la bioquímica, muchas de las mejores, bueno, algunas de las mejores cabezas de la gente joven quisieron trabajar conmigo. Y de esta manera mi laboratorio ha sido muy activo durante este tiempo. ¿Qué cosas interesantes cree usted, aparte de todas estas que hemos estado más o menos expresando, qué cosas trascendentales cree usted que se derivan sobre todo de estos últimos descubrimientos? Trascendental es el que la vida básica deja de tener secretos insondables. Solo quedan complementos por conocer mejor, pero no tiene secretos insondables. Los enzimas Ya es bastante es mucho. decir. ¿Y los enzimas son seguros? La eficacia de los enzimas es indudable. Los enzimas no se equivocan. Los enzimas prácticamente no se equivocan, excepto cuando patológicamente están alterados porque un gen mutó y pasa a producirse un enzima alterado, y ese enzima funciona mal o no funciona, y ahí viene la enfermedad. Esa es la avería, la enfermedad. Sí. La enfermedad patente o la enfermedad larvada. Yo preveo para un futuro no lejano en que no solamente la medicina habrá mejorado drásticamente, y muchas de las enfermedades en que hoy día el médico no hace más que consolar al enfermo, podrá curar al enfermo o aliviar grandemente al enfermo, sino que además yo preveo que muchas situaciones de subnormalidad que muchos tenemos, que alguna pieza nuestra no va del todo bien sin llegar a ser enfermo, que el conocimiento íntimo a nivel molecular de los seres vivos nos permitirá a los normales, con pequeñas deficiencias, con goteras, el tapar las goteras. Me deja usted asombrado. Entonces quiere decirse que podremos modificar incluso el esquema de la vida humana. Estamos hacer- llegando a Podremos hacer que se perpetúe, por ejemplo, el genio. Es decir, podremos hacernos mejores.
Sí. Si tenemos un Napoleón, un Wagner, un Mozart, un Einstein, estoy citando nombres muy diversos, algunos de los cuales acaso no interesen, y queremos que no se extinga, ¿podemos hacer que antes de morir Einstein tengamos un nuevo Einstein asegurado? Está tocando usted una cosa muy delicada. Es probable que sí, no es seguro que sí, pero es probable que sí. En ranas se ha conseguido sacar de una célula de rana adulta, sacarle el núcleo y metérselo a un óvulo de rana, de otra rana naturalmente, un óvulo fecundado, al cual se le había quitado el núcleo. De esa combinación de huevos sin núcleo, en el núcleo es donde está la información genética, huevos sin núcleo, con núcleo de una célula de otra rana adulta, el experimento se hizo bastantes veces y en algunas de ellas se llegó a obtener una rana que era idéntica a aquella que dio el núcleo, no a la del huevo. Ya. O sea, entonces, la primera rana. Sacando una célula a un Einstein antes de que muera, es posible que dentro de 1 o 2 generaciones se puedan reproducir Einsteins. Pero esto parece, la situación viene a ser parecida a lo de si se puede mandar un hombre a la Luna. Sí. Y los norteamericanos se lo propusieron y dijeron, en 10 años mandaremos un hombre a la Luna. Pues es probable que si nosotros nos propusiéramos esto, a la vuelta de 1 o 2 décadas lo consiguiéramos. Lo que ocurre es que plantea tales problemas éticos que tenemos serias dudas de si es prudente que lo intentemos. Los científicos luchan sobre todo con unos problemas de ética, con unos problemas morales ahora sí, profundísimos. Antes no, hasta hace una década vivíamos felices y tranquilos. Ahora estamos empezando a estar rodeados de problemas éticos. Porque naturalmente se plantea sobre todo la posibilidad de que ese cambio de la vida, más que para bien, sea para mal. Puede no ser para bien. La gran disyuntiva es que todo invento, toda conquista, todo progreso puede ser usado para bien o usado para mal. Sí, es una potencia tan grande, es el equivalente a la energía nuclear. Estamos en la revolución biológica ahora. Y los riesgos que trajo el desarrollo de la energía nuclear, junto con los bienes, pero los terribles riesgos de la energía nuclear, caben también en el mundo biológico si se usara mal. Por eso hay que introducir una nota de cautela. No podemos ya simplemente alegremente hacer todo lo que queramos siempre que queramos. Debemos poner un cierto autofreno a nosotros. Cuando se habla del alfabeto de la vida famoso, del código genético de Ochoa, cuando se habla de que los genes traen ya toda una información precisa e indicada, en la palma de la mano. Escrita en la palma de la mano, quiere decirse que también cada enzima tiene, por decirlo así, una información fidedigna y exacta, una orden de lo que debe de hacer, de cuál es su misión. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Entonces que hay una intercomunicación Exactamente. asombrosa. Cada célula nuestra tiene una información genética que en el caso del hombre equivale a una enciclopedia, traducido al castellano, equivale a una enciclopedia de tomos de 1000 páginas, pero una enciclopedia de unos 1000 tomos. Esa es la cantidad de información que cabe en nuestra célula. Pues bien, las páginas, por ejemplo, 101 y 102 explican cómo construir el enzima número 528, que hará tal cosa, exactamente, precisamente. Me descubro, doctor. No sabía que yo tuviese tantas cosas sobre mi cuerpo. Usted ha visto la enciclopedia británica o la enciclopedia espasa, y hay una página en que dice cómo hacer un motor de explosión. Un plano. Y por otra parte, esos enzimas pueden, pensando en la historia de la rana que usted nos ha contado hace un momento, ¿esos enzimas pueden ser también trasplantados, por así decirlo? Oh, sí. Sí. Sí, sí, sí. Algunos enzimas se utilizan en medicina ya, y con el desarrollo tecnológico cada vez hay más disponibles y cada vez se podrán utilizar más. La gran limitación que tenemos es que muchos de los enzimas, la mayor parte, trabajan solo dentro de las células, y por ahora todavía no es en principio posible meterlos dentro de las células. Pero con ingenio se están sorteando hasta esas barreras que hace 10 años yo hubiera apostado que eran insalvables. Hasta esas se están empezando a sortear. Doctor, yo quisiera que usted me hablara por un momento de cuál es el trabajo en que está usted en este instante más enfrascado. Creo que es la regulación, sí, la regulación de los enzimas. Sí. ¿Qué es la regulación? No solo el cómo hacen lo que hacen, solo en tanto en cuanto conviene, ni más ni menos, ni más deprisa ni más despacio. Y ahora más deprisa porque ahora conviene más deprisa, y luego menos porque luego conviene menos. Quiere decirse que el hombre, ante una situación, digamos, de emergencia, ante una catástrofe, ante un problema, ante una preocupación intensa,
hace que sus enzimas trabajen también aceleradamente. Sí. Reaccionan sabiendo Sí. que están en una Tenemos situación de más emergencia. capacidad de la que usamos, de tal manera que podemos movilizar energía extra cuando hace falta en un sector determinado. Y una enzima que, por ejemplo, está específicamente, por hablar de su especificidad, que usted ha estudiado y demostrado, que corresponde, por ejemplo, al hígado, puede, sacada del hígado y puesta en otro lugar del organismo, funcionar o ya no tiene su papel. Mire, sí y no. En principio, si se saca del hígado, se le tiene en el tubo de ensayo y funciona. Y si se le inyecta en el torrente circulatorio, en principio puede funcionar, salvo que la sustancia sobre la cual deba actuar no esté en el plasma sanguíneo, en cuyo caso, si le ha introducido usted en un sitio donde no tiene trabajo, pues no trabajará. Comprendido. ¿Y cómo está regulada esa...? Sí. Muchos de los enzimas sabemos ahora que además de ser obreros especializados, muy bien especializados, muy eficaces, que trabajan muy deprisa, cientos de veces por segundo, con regularidad, sin cansarse, además de eso reciben señales del medio ambiente para saber si conviene que trabajen más o que trabajen menos. Por ejemplo, el enzima A conduce eventualmente a la formación de la sustancia X que hace falta en el organismo. Si la sustancia X tiende a sobrar, el enzima A se entera, tiene un sensor para medir el nivel de X. Y si X se acumula demasiado, el enzima A se frena y trabaja más despacio, hasta que el nivel de X sea el mejor para la célula, ni mucho ni poco. Pero eso equivale a un circuito de intercomunicación Es una circuitería de cibernética molecular, literalmente. Todos los enzimas que están en situación clave, hay otros que no están en situación clave y son más sencillos. Los que están en posiciones clave, además de ser muy buenos operarios, tienen una o varias antenas para medir parámetros del medio, para medir concentraciones en el medio, para saber cuánto hay de la sustancia X cuya producción ellos controlan. Pero partiendo de estos descubrimientos que han hecho ustedes y pensando un poco en eso que falta por descubrir, que es bastante todavía. Que es bastante, pero me refiero ahora a la cosa cerebral, a la cosa mental. Hay que pensar que ahí el mecanismo es todavía muchísimo más sutil y muchísimo más complejo. No sabemos. No sabemos. ¿Y lo sabremos alguna vez? No sabemos. No sabemos. No sabemos. Creo que hace falta... Yo supongo que sí, pero a lo mejor tarda un siglo en haber un super Einstein de la biología que descubra la relatividad intelectual, no lo sé, algo así. No es previsible que se llegue simplemente porque haya más gente que trabaje más. Así se dominará el cáncer, pero no se descubrirá como pensamos. Esa regulación de la vida y de la acción de los enzimas es un poco como si diríamos la regulación de la vida en una ciudad. Es decir, son los semáforos, la policía municipal, las leyes, las normas, los reglamentos, los códigos. Esa es la regulación a que obedece el movimiento y la acción. Y que con la larga evolución de los seres vivos, nuestras células y nosotros en conjunto hemos llegado a ser mucho más perfectos que las reglas de tráfico de Madrid. En nosotros no hay los atascos que hay en Madrid. Y ha evolucionado mucho el hombre, quiero decir, esta acción enzimática no es la misma que era, por ejemplo, hace 1 millón de años. Es muy parecida por lo que podemos reconstruir. Es muy parecida, pero más perfecta, porque la evolución ha ido limando aristas. Muy probablemente los enzimas equivalentes a los nuestros de hace 1.000 millones de años eran parecidos pero más toscos, eran menos rápidos, eran menos finos, quizá no tenían esas magníficas antenas para medir el medio. Eran instrumentos parecidos pero más toscos. Es posible, doctor Sols, es posible que haya otros seres en otras galaxias que estén más o menos también constituidos y construidos y basados en el barro, en la pura química, que los seres humanos de este planeta. Es posible que los haya mejores. Es posible que los haya mejores. Es posible que los haya mejores. Es una de las enormes, grandes incógnitas que se han planteado cuando sabemos, como sabemos muy bien por el progreso de la astronomía en los últimos 100 años, que hay un mundo inmenso de estrellas, hay millones de estrellas. Millones de soles. Millones de soles. Millones de millones.
Cabe suponer que muchos de ellos tendrán planetas parecidos a los nuestros, parecidos a la Tierra y a Marte. Entonces, cabe suponer que como la vida nació en la Tierra, que a lo mejor nació en algunos de esos. Como son tantos, quizá en alguno la vida ha llegado a ser más perfecta que en la Tierra. Quizá hay seres más inteligentes que nosotros, o quizá hay seres con una inteligencia parecida, pero que en vez de tener 1 millón de años de antigüedad, tienen 10 millones. Imagínese la humanidad dentro de 10 millones de años. ¿Se la puede imaginar? No me atrevo. No me atrevo. Pero pienso que casi todos los que han escrito libros de ciencia ficción han estado adelantándose en gran manera a su tiempo y sobre todo haciendo vaticinios asombrosos. Es posible. Y pienso también otra cosa, y es que aparte de la ciencia ficción ha habido hombres, entre ellos Cristóbal Colón y sus tripulaciones, que se encontraron de pronto con que existían otros pueblos y otros hombres con otras civilizaciones y que seguramente, doctor, de eso no cabe la menor duda, estaban como nosotros hechos de química pura. Sí. Eran tan químicos como somos nosotros. Sí. El hecho de que seamos química pura, desde un punto de vista, digamos, espiritual, ¿es bueno o es malo? ¿Es confortador o es deprimente? Según como usted lo tome, según como lo tome. Para nosotros lo tomamos realísticamente. Nosotros tenemos la ilusión de conocernos mejor y mejor. Y nos satisface mucho el ver que nos conocemos mucho mejor que se conocía el hombre a sí mismo hace una generación. Hablemos un poco de usted, doctor. Usted nació en Sax. Nací en Sax. Que es un pueblecito. Un pueblecito de la provincia de Alicante. De la provincia de Alicante. Del Reino de Valencia. Hace de eso más o menos 50 y tantos años. 50 y tantos años. Su padre creo que era notario. Mi padre era notario. Mi padre era notario de pueblo, que se casó con la hija del médico del pueblo, se marchó a otro pueblo y allí nací yo. De modo que estaba usted entre el derecho y la medicina. Y la medicina, y supongo que su fluctuación duró un cierto tiempo, ¿o no? No tiene nada que ver con nada. Eso. Nada. ¿Fueron muchos hermanos? Nada, fuimos 2 hermanos. ¿Y su hermano qué carrera estudió? Derecho. Pero en mí no hubo fluctuación, yo nunca tuve ninguna atracción por el derecho. No tuvo apego ninguno por el derecho. Ni inicialmente por la medicina tampoco. Ajá. Entonces cosas yo ni conocía a mi abuelo, había muerto antes de nacer yo. ¿Y entonces cómo se fue revelando esa vocación científica? Parece ser, de muy niño yo tenía unas aficiones, digamos, paracientíficas dentro de lo que cabe. Mi familia habla de los inventos, hablaba de mis inventos. Cosas familiares, anecdóticas, pero algo debía haber en germen. ¿Qué inventaba usted entonces cuando era un niño? Pequeños trucos, mejoras caseras, pequeños artilugios. Recuerdo una cosa biológica, tuve durante algún tiempo la preocupación de inventar una especie de píldora, que fuera un alimento súper concentrado, que permitiera vivir tomando solamente una píldora cada día. Ese es el sueño de muchos humanos que no tienen tiempo ni para comer. Es completamente imposible. Es imposible. Es radicalmente imposible. No se puede vivir de píldoras. Lo más concentrado posible es la mantequilla o el aceite de olivas. Más que eso Tan no se puede. Tan sencillo y barato como eso. No cabe más. Si lo comprime más, como en ciertas estrellas, ya no es válido para... Y cuando se ha hablado de unas píldoras muy energéticas que han consumido ciertos ejércitos en la última guerra... Pura literatura. Literatura. Sí. Hoy y mañana, no es cuestión de tiempo. No se conseguirá nunca. O sea que el bisté no puede ser sustituido jamás por la píldora. No, solo se le puede quitar el agua, con lo cual pesará unas 4 veces menos. La investigación en España arranca de cajal. La investigación en España arranca de Cajal, sí, realmente. De eso no hay duda. Sí, Cajal rompió el fuego, no cabe duda, y ha sido una inspiración para los que han venido después. Yo tardé mucho en conocer a Cajal, pero cuando le llegué a conocer me ayudó enormemente a seguir mi carrera, mi vocación científica. Había un tabú anticientífico, por así decirlo, en la sociedad española, no expreso, sino más bien tácito. Tácitos, sí. Sí, hemos sido una sociedad muy cerrada hacia adentro, muy suspicaz, temerosa de los innovadores. El científico, sin embargo, por lo menos entre nosotros, tiene fama de ser un hombre más bien solitario, quizá porque lo exija su propia vocación, más bien un hombre muy honesto, sí. Un hombre apartado de las especulaciones o de las preocupaciones especulativas económicas. Sí. Son ustedes gentes más bien espartanas que se conforman con poco. Más bien.
Se habla de que usted, por ejemplo, cuando estuvo estudiando, primero en Oxford con una beca, más tarde en Washington por varios años, ¿no? En San Luis, en la Universidad Washington. En la Universidad Washington de San Luis, estado de Missouri. A orillas del río, el famoso río Mississippi. Del famoso Mississippi. En esa universidad en esa ciudad tuvo usted oportunidades de quedarse a seguir investigando, y sin embargo usted prefirió volver a su patria. Sí, quise intentar hacer una labor en mi patria. Pero usted tenía allí todo en su mano, la tentación era muy grande. Sí, yo cedí 2 años de mi vida, yo volví dispuesto a estar en España intentando trabajar y no volver a América en al menos 2 años. Solo si en 2 años no había conseguido poder empezar a trabajar, me hubiera vuelto a América. Y ganó usted la batalla. batalla. A los 5 meses estaba trabajando, modestamente pero eficazmente, a los 5 meses. Bueno, a mí me han dicho que usted tuvo para eso que sacrificarse muchísimo. Creo que se vino usted yo de tenía América. poco apetito, yo era más delgado entonces que ahora y vivía de poco. Me han dicho que se vino usted prácticamente sin un céntimo. Sin un céntimo. No tuve para pagar el taxi. Llegó usted Literalmente a España. se me acabó el dinero en el tren. Bueno, pero también es verdad que usted tenía algún dinero y que se lo gastó en otras cosas. No tenía dinero. Dice que se lo gastó usted en aparatos de investigación. Pero era del dinero que yo ganaba en América. Lo gasté, el que me sobraba allá, en vez de venirse lo usted gasté con en el comprar dinero, aparatos. Sí. Pero no se trajo nada de dinero, Nada. sin reserva alguna. Nada. Y en América se tuvo usted que ayudar para vivir haciendo cosas, análisis, ¿no? En América no. No, eso fue en Barcelona. En Barcelona, en la época primera mía, yo ejercía análisis clínicos para vivir e investigaba a ratos perdidos. Pero en América no tenía usted problema ninguno, porque estaba usted yo becado. vivía muy bien. Yo era miembro de la Universidad de Washington, era investigador de la Universidad de Washington. Y los americanos pagan bien. De todas maneras, usted tuvo allí buenos maestros y buenos compañeros. Muy buenos. Yo tuve buenos maestros y buenos compañeros. ¿Cuál es el mejor científico que ha conocido usted? Pues al menos que he conocido muy íntimamente el profesor Carl Corey. El profesor Carl Corey, que en este momento ha sido el cabeza de una de las escuelas más importantes en bioquímica. Y yo viví 3 años con él, muy íntimamente, hasta comía con él. Y claro, eso dejó en mí una impronta para toda la vida. Todavía vive, todavía es activo. El año pasado ha hecho 2 viajes a España. Vino a un homenaje que le tributaron a usted en Sevilla, un homenaje memorable, en el que estuvo toda la investigación, estuvo el Severo Ochoa, estuvo su maestro Carl Corey americano, estuvo el príncipe de España, hoy su majestad, el rey Juan Carlos, quien le hizo entrega de una medalla, ¿no? Al profesor Carl Corey, sí. Ese fue un día muy bonito para usted. Sí. Porque a los científicos generalmente no se les homenajea mucho. No, generalmente no, y aunque me esté mal el decirlo, por el bien de la sociedad conviene homenajearles un poco. En España homenajeamos demasiado a los futbolistas y poco a los investigadores jóvenes. No, ya a nosotros ya no hay por qué homenajearnos, pero a los jóvenes sí, porque les ayuda a seguir adelante, a pesar de que económicamente nunca están bien, a pesar de que tienen que trabajar más que el término medio. Pero eso da una moral tremenda, ¿verdad, doctor? Sí. Me dicen que usted ha revolucionado un poco los métodos de la investigación, que es usted autor de innovaciones importantes. Bueno, algo. La última es especialmente agradable para mí, aunque no hace mucho tiempo yo una vez fui a que me hicieran un análisis de sangre, porque por alguna complicación accidental, y tuve la satisfacción de mostrarle a mi mujer el resultado del análisis, porque se decía colesterina, entre paréntesis, método de Sols. De aquella época mía en Barcelona, en que yo me ganaba la vida haciendo análisis clínicos, yo me inventé un método que todavía se usa en los laboratorios clínicos hoy día. Pero después de ese salto atrás, digamos, hoy día, de lo que estoy muy satisfecho es de haber inventado un método para estudiar los enzimas dentro de la célula, para devolver los enzimas del tubo de ensayo donde están siendo tan intensamente estudiados por los bioquímicos, devolverlos a la célula, poder verificar, poder comprobar si las propiedades más importantes que encontramos en el tubo de ensayo, si en la célula son también así. Yo he abierto la puerta. Otra cosa, doctor, ¿hay colaboración entre los científicos o son ustedes gente más bien muy individualista? Hay mucha colaboración. ¿Hay solidaridad? Hay mucha colaboración. ¿Y se confían unos a otros? Mucho más que el término medio. Sí, sí. ¿No son partidarios de una reserva no, del top secret? No, hay una vieja usanza española. No, los verdaderos científicos se lo comunican a veces hasta por teléfono.
sienten los científicos En la alegría de haber avanzados. hecho un descubrimiento. La ¿no? mitad de las cosas que leen en la revista son para ellos ya viejas, porque las sabían ya por carta o por teléfono o por uno que está de viaje y lo cuenta. Y el metabolismo. Usted estudia también el metabolismo Claro, es el enzimático. conjunto de los cambios que ocurren en el ser vivo, el conjunto de los cambios se llama el metabolismo. ¿Pero usted estudia el metabolismo general o el metabolismo de las enzimas? El metabolismo general. Yo soy un bioquímico general. Un bioquímico Uno general. no puede hacer de todo el tiempo, pero intelectualmente sí, yo soy un bioquímico general. O sea que le interesan a usted absolutamente todos los problemas. Casi le iba a decir, por desgracia, me interesan todos, lo cual me hace estar a veces demasiado disperso. Por otra parte, usted no solamente se dedica a la investigación, sino que se dedica también a la docencia. También es una especie de rebosamiento. Entonces, uno después de haber acumulado muchas cosas le gusta dar de lo que tiene dentro. Es una pena que solamente valga para seguir trabajando yo y me gusta enseñar. ¿Es usted feliz con sus alumnos o en la soledad de su laboratorio o de las dos maneras? Las dos maneras. Las dos maneras. ¿No le falta a Sin usted nada reservas. para ser feliz? Casi nada. Sus enzimas trabajan a Casi la perfección. nada. Solo me falta una cosa, A ver. tiempo y tranquilidad. Mire, es el problema quizá de lo de la ley de Peter, del principio de Peter, de que a uno, como hace las cosas no muy mal, pues le encargan más cosas o más difíciles. Yo creo que no he llegado en materia de calidad, no creo que he llegado muy claramente al tope, pero en la de cantidad positivamente sí. Cada vez me piden más cosas. Yo no tengo más tiempo y no tengo más energías. Y eso sí que lo echo de menos. Pero hay una ley también, doctor, y es que o se está o no se está. Es mejor estar, y cuando se está hay que resistirlo todo. Desde luego. Y usted lo va a resistir Desde luego. maravillosamente para bien de la ciencia española, doctor Sols. Muchísimas gracias.